Vamos a continuar con la siguiente sesión de la jornada. Lleva por nombre Transición energética, coyuntura económica e impacto social. Vamos a contar con la participación de Marta Suárez Varela, Senior Economist en Banco de España, y Raimon Torres, director de Coyuntura Económica de Funcas. Va a moderar este diálogo Belén Carreño, corresponsal en Reuters. Bienvenidos a los tres. Os esperamos y vamos a escucharos con muchísimo interés. Adelante. Bueno, en estándares ingleses, buenas tardes a todos ya. Soy Belén Carreño, soy corresponsal de la agencia Reuters aquí en España. Muchas gracias a Sedigas por invitarnos hoy a esta charla con dos economistas realmente de altura y que prácticamente no necesitan presentación. Tenemos a Marta Suárez Varela, que es investigadora del Banco de España y bueno, tenía muchas ganas de conocerla, sigo su trabajo hace mucho tiempo y la verdad que es un gusto tener mujeres economistas investigadoras de este nivel en España. Raimon Torres es el director de coyuntura de Funcas, probablemente uno de los think tank más prestigiosos en España y además con un punto fuerte que es la inflación, de la cual vamos a hablar hoy de forma bastante abundante. De hecho, si os parece, casi que pensamos por la inflación, porque es al fin y al cabo, ¿no?, un poco el elefante en la habitación que ya está cogiendo tamaño de Tyrannosaurus Rex. Esto es un poco inmenso. Ayer tuvimos un nuevo dato de inflación peor de lo previsto, por así decirlo. Y bueno, quizás, Raimon, ¿nos puedes avanzar un poco qué supone este elevado grado de inflación para la economía española en términos, bueno, pues de PIB, de competitividad sobre todo, ¿no? Quizás esto es muy importante para las empresas, consumo, ahorro para las familias. Bueno, buenas tardes y gracias, Belén, por empezar por el plato fuerte, ¿no?, de la coyuntura. Yo creo que se puede decir que la inflación es sencillamente lo que va a marcar el camino de la economía española y yo creo también de la economía europea. Está siendo, bueno, ya mucho menos transitoria de lo que anunciaba el Banco Central Europeo y prácticamente todos los expertos hace apenas un año y se está mostrando realmente mucho más persistente. Yo creo con tres derivadas muy importantes y muy preocupantes. La primera es una pérdida colosal de poder adquisitivo de las familias, sobre todo aquellas que no han podido ahorrar y por tanto no pueden tirar del ahorro para mantener el consumo. Bueno, pues esto es algo que realmente estamos viendo con salarios que están creciendo en torno al 2,5% en el caso de España, un poco más en la media de la eurozona, pero bueno, por esas cotas inferiores al 3% y una inflación que esta mañana hemos conocido el dato de la eurozona, está ya en torno al 8,5% y también en España, ¿no? Entonces, aquí se ve que hay realmente una mordida muy fuerte en cuanto al poder adquisitivo de las familias y, por supuesto, también las empresas, los sectores electrointensivos, bueno, pues se ven lastrados por un crecimiento, un incremento muy fuerte, sobre todo de los precios energéticos y, por tanto, de un estrechamiento de los márgenes empresariales, sobre todo en los sectores electrointensivos. Esta es una primera derivada, que esto está pesando ya en la recuperación, con el riesgo de que en algún momento se lleve al traste la recuperación y entre en algunas de las economías europeas. Yo creo que no, todavía no en el caso de España, pero en recesión. La segunda derivada tiene que ver, sobre todo en nuestro caso, con una pérdida de competitividad. Creo que en la mesa redonda anterior se ha hablado por ejemplo, del turismo, etcétera. Yo creo que la situación es bastante buena por ahora. Tenemos buenos datos de turismo, buenos datos de exportaciones, pero, por supuesto, si nuestra inflación, sobre todo el núcleo central de precios, crece más que en el resto de Europa, pues se deteriora la competitividad y en algún momento esto va a afectar ese pulmón que todavía es, en este momento, de la coyuntura, que son las exportaciones, ¿no? Y la tercera derivada se habla menos, pero podría ser en algún momento la más preocupante, que es el giro que está haciendo el BCE de manera, digamos, como es un coro con diferentes voces, ¿no? Unos quieren ya que se incrementen los tipos de interés en cuanto antes, Austria, Países Bajos, bueno, los llamados halcones. Otros quieren esperar un poco más, pero está claro que ya los mercados anticipan un endurecimiento de los tipos de interés. El Euribor, que todo el mundo sabe, marca el camino de las hipotecas, ya está en terreno positivo.
El coste de la deuda pública también está por encima del 2%, estamos en negativo a principios de 2021. Entonces, el escenario es completamente distinto desde el punto de vista de la capacidad de financiación, sobre todo problemático en economías endeudadas como la nuestra, ¿no? Entonces, yo creo que por eso es la inflación, cuyo origen es una inflación energética, y por eso es muy importante la reunión de hoy, porque realmente si la inflación se ha disparado es básicamente por los precios energéticos. Han crecido más de un 30% en Europa, incluso más en el caso de España, la electricidad todavía más, y esto ha sido el origen del brote tan preocupante de inflación que tenemos. Precisamente antes de entrar me comentaba Marta que hay un componente preexistente de la inflación. Estamos todo el rato hablando de la invasión de Rusia a Ucrania, de todas sus derivadas energéticas, pero ya hacía unos meses que se estaba percibiendo cómo los precios relacionados con el componente energético, ¿verdad?, estaban subiendo. Si nos puedes un poquito comentar esto. Sí, no sé si me oís. Sí, ¿no? Bueno, primero de todo decir que vengo aquí a título personal, ¿vale? Que mis opiniones no representan a las de mi institución. Bueno, y efectivamente, sí que efectivamente ya desde antes de la guerra se está viendo un importante repunte del componente energético, sobre todo por el aumento del precio del gas y en una parte por el impacto directo que esto tiene pues, sobre las facturas, sobre el coste de los inputs de las empresas, pero sobre todo por el impacto indirecto que estaba teniendo sobre el precio de la electricidad en el mercado mayorista, ¿no? De hecho, ya en agosto del año pasado sacábamos un informe, unos compañeros, Matías Pace, Isabel Sánchez y yo, como documento del Banco de España, y analizábamos que había un importante repunte del precio de la electricidad y que, bueno, pues el principal responsable era el aumento del precio del gas y en menor medida el aumento del precio de los derechos de emisión. Ahora los derechos de emisión ya juegan un papel prácticamente marginal y es sobre todo el precio del gas. Y esto es lo que viene explicando incluso antes de la guerra, que la inflación de nuestro componente energético haya sido mayor que la de los países de nuestro entorno. O sea, sobre todo el componente antes de la guerra, digo, porque esto viene cambiando ahora, era el componente eléctrico, ¿no?, de la inflación, es decir, el aumento de la factura de la electricidad. Y aquí había un tema que es muy particular del mercado español, y es que el precio regulado, el PVPC, tiene un componente, bueno, es un precio dinámico en definitiva, ¿no? Está indexado al precio mayorista, con lo cual cualquier cambio en el precio mayorista de la electricidad se trasladaba muy rápidamente a los consumidores. Esto, claro, actúa en ambos sentidos. Cuando aumenta el precio mayorista, aumenta el precio de minorista, ¿no?, y viceversa también. Entonces, ahora, por ejemplo, con determinadas medidas pueden hacer que el componente eléctrico de la inflación también se reduzca. Entonces, bueno, básicamente podemos decir que era algo que venía ya ocurriendo desde antes, y ahora la guerra lo que ha hecho es simplemente intensificarlo, ¿no? Es decir, ahora ya se ha trasladado al precio de otras materias primas energéticas también, petróleo, etcétera, a los alimentos. La depreciación del euro tampoco ha ayudado y bueno, empieza a haber otros componentes también. Aquí estamos hablando de unos problemas de diseño, de varias cuestiones. Ahora entramos en el pool, pero antes de llegar a esto, hay un problema también de diseño de la estadística del IPC, ¿no?, de qué se toma en España, porque comentabas, Marta, que bueno, hay una transmisión rápida de los precios para las tarifas reguladas, pero solo 1/3 de las facturas españolas están en el mercado regulado. 2/3 están en otro mercado que ahora mismo no está recogido en la inflación española, en el IPC. No sé si nos podéis explicar. Raimon, ¿tú? Bueno, puedo decir muy poco porque los verdaderos especialistas están en el INE en realidad. Sí. Y efectivamente el INE recoge, el INE tiene uno de los componentes que pesa aproximadamente el 4% en la cesta de la compra total de los hogares, que es la electricidad, y el componente de la electricidad del IPC está basado fundamentalmente en el mercado regulado. El precio del mercado regulado, es decir, lo marca el mercado mayorista. De hecho, nosotros hemos hecho correlaciones y efectivamente es muy estrecha la correlación entre los precios observados en el mercado mayorista y, por otra parte, el IPC eléctrico. Entonces, efectivamente, y esto ha podido durante un cierto tiempo, digamos, tal vez sobreestimar la tasa de inflación, por esa razón, porque en el mercado libre
pues por supuesto evoluciona de manera mucho más lenta, ¿no? Con más retraso con respecto al mercado mayorista, naturalmente. Pero ahora podría pasar el fenómeno inverso, ¿no? Y entonces, de hecho, vemos en algunos países que tienen un IPC con una base más amplia, también están conociendo ese brote de inflación. Es decir, que esta es una explicación que ha podido funcionar durante un tiempo, pero a partir de ahora yo creo que ya pues, el conjunto de precios de la electricidad van más o menos en el mismo sentido. Cuanto más dure, digamos, el repunte, más se acerca, digamos, el precio del mercado libre y el precio del mercado regulado, ¿no? Entonces, es una especificidad, pero digamos que es puntual. No sé si otra vez a dar una estimación de al principio de año cuánto podía estar sobreestimado el IPC español. Lo he intentado. Me consta que BBVA Research tiene una, pero no recuerdo la cifra y bueno, no puedo dar una estimación así. Muy bien. Siguiendo con problemas de diseño, en este caso ya vamos a meternos un poco aquí en problemas porque la audiencia es muy cualificada, pero vamos a intentar dar también otro punto de vista. España ha defendido, junto con Portugal, esta excepción ibérica para intentar limitar el precio del gas que entra en el mercado mayorista y así suavizar de alguna forma esta transmisión de los precios. No sé si has tenido oportunidad de ver este diseño, de estudiarlo. ¿Qué te parece? ¿Va a funcionar cuando se ponga en marcha, que todavía no está en marcha? No, yo eso prefiero dejárselo al rey. Marta, pasa palabra. Bueno, Marta sabe mucho, de todas formas, quiero decir. No. Pero nosotros pensamos que es una medida que va en la buena dirección, porque realmente va a la raíz del problema, que ha sido lo que ha dicho Marta hace un momento, que es un efecto de amplificación del mercado mayorista con respecto a las fluctuaciones del precio del gas. Porque aunque entre aproximadamente en torno al 15% en la generación de electricidad, pues tiene un impacto sobre toda la cadena, digamos, de precios, digamos, y se produce, he leído detenidamente también el informe anual del Banco de España, unos beneficios extraordinarios. Otros hablan de beneficios caídos del cielo, etcétera, pero bueno, la palabra que yo creo me parece acertada son beneficios extraordinarios. Y esto, por supuesto, lo reduce, pero no tanto en términos distributivos, que también, pero sobre todo, ataja uno de los canales de transmisión, digamos, de los precios energéticos del gas sobre el precio de la electricidad. Es verdad que había otras opciones, porque esta es muy compleja y prueba de ello es que todavía no tenemos el detalle de ese diseño, de cómo se va a topar el precio del gas que entra en el mercado. Una alternativa que tal vez nosotros hubiéramos preferido hubiera sido directamente, de alguna manera, subvencionar el gas directamente, en vez de después que entrara el gas y repartir el coste en el resto de energías y, financiar esa subvención como lo está haciendo Draghi con un impuesto, ¿no? Un sobreimpuesto que ha decidido en fechas recientes, en una comparativa que hemos hecho en un estudio de Funcas, mediante un impuesto del 25% sobre los beneficios del sector. Eso hubiera sido una alternativa. Para las empresas. Sí. Para las empresas, las utilities, las empresas que producen energía o que la comercializan. Claro, sí. Exactamente. Entonces, eso hubiera sido una alternativa, ¿no? Pero me parece que, en el caso de Francia, lo que han hecho es directamente topar el precio de la electricidad, que no puede ser más de un 4% para el conjunto de 2022 y, por tanto, se produce un déficit que lo absorbe lo que es una empresa pública, es decir, que de alguna manera lo van a pagar los impuestos generales, ¿no? Los recursos generales del Estado en algún momento mediante para sufragar esa deuda. Digamos, hay diferentes opciones y estos tres países lo han hecho de forma distinta. En el caso del mercado ibérico se ha hecho de esta forma, ¿no? En cualquier caso son soluciones temporales, son tiritas, parches para esto. ¿Habría que pensar en una reforma más a largo plazo del sistema? Es bastante complejo y me consta que es algo que se está discutiendo incluso en la Comisión Europea, porque incluso en el caso en el que de verdad tuviéramos un mix, o sea, hay problemas de largo plazo, como pues lo que comentaba, en el caso de que tuviéramos un mix en el que en 100% sea renovable, realmente el coste marginal de producir energía es cero, claro, y esto en la configuración actual pues es bastante complejo. Entonces, yo sí pienso que habrá que encontrar alguna reforma, modificación a largo plazo, pero estamos hablando de ese tipo de situación en el que ya, por ejemplo, pues,
se consume la transición ecológica. En medio es complejo porque, bueno, el mercado marginalista tiene sus beneficios también. Estamos viendo que tiene también algunos costes y algunas distorsiones, ¿no? pero se producen bajo una coyuntura muy extraordinaria como la actual. Entonces, es muy complejo encontrar el balance entre costes y beneficios actualmente del sistema marginalista. Has mencionado, muy rápidamente las renovables. Me gustaría comentar otro componente inflacionista que pasa muy desapercibido, pero que ya se ha bautizado por parte del Banco Central Europeo como green inflation. Un poco la inflación asociada a los costes de transición, a estas energías renovables o energías limpias, que creo que es un objetivo, ¿no? Que es un poco consensuado por todo el mundo, pero que tiene este trayecto en el cual va a acarrear unos costes por el camino. No sé si nos podrías contar un poco cómo es este impacto. Sí, pues yo de hecho he estado trabajando sobre este tema, entonces me conozco los trabajos que se han hecho al respecto. Sí que se habla de un componente de greenflation, tampoco hay demasiado consenso en los estudios que se hacen. Algunos encuentran que puede haber un efecto solo transitorio sobre la inflación, que luego desaparecería, se disiparía. Otros directamente encuentran que, por ejemplo, cuando analizas la introducción del sistema de comercios de derechos de emisión, no se ha visto una repercusión sobre la inflación. Los que encuentran efectos sobre la inflación los encuentran normalmente muy acotados al componente energético. Con lo cual, bueno, digamos que no hay un consenso sobre qué puede suceder, pero sí parece que podría haber un ligero repunte, pero transitorio y canalizado a través del componente energético. Y yo particularmente he trabajado en este tema y hemos hecho un trabajo que todavía está sin publicar, pero está en vía de publicación. De hecho, se menciona en el informe anual, en el capítulo del reto de cambio climático, que os recomiendo leer porque está muy completo. Y nosotros encontrábamos, por ejemplo, que ya no es solo el nivel de la inflación, sino que el sistema de comercios de derechos, los sistemas de comercio de derechos de emisión, por su naturaleza, es decir, porque los derechos de emisión cotizan en un mercado, sí que podrían estar aumentando la volatilidad de la inflación. Pero, por ejemplo, los impuestos al carbono, como proporcionan un precio más estable al carbono, no estarían generando estos efectos. Entonces, sí que hay efectos sobre la inflación, sin duda. Luego también está el coste social de la transición energética. Tú que eres más político, Raimon, aunque por lo menos tienes background político de estudios, no sé cómo lo ves, ¿no? ¿Están los gobiernos quizás acercándose aproximadamente a los ciudadanos para explicarles bien cómo va a ser esta transición que va a implicar unos costes? Se me ocurre ahora mismo el carbón, ¿no? El carbón fue una ruptura, un divorcio muy doloroso que quizás, no sé si se explicó bien en su debido momento, si se enseñaron los pros y los contras. Ahora ya estamos en estas advertencias de que un futuro limpio en el futuro inmediato puede ser algo más caro, pero además va a haber otros costes sociales. ¿Cómo lo ves? Sí, esto me parece una gran pregunta, ¿no? Porque esto puede convertirse en un freno a ese cambio tan importante que, bueno, le llamamos todos, ¿no? Hacia energías renovables, ¿no? Y bueno, pues yo creo que hay que salir un poco de una visión muy ingenua, ¿no? de la transición energética, en que se hablaba de un doble dividendo, ¿no? O sea, la transición a la vez sería positiva desde el punto de vista medioambiental, que por supuesto lo es, pero también desde el punto de vista económico, y había toda una serie de estudios que cuantificaban el beneficio, incluso en términos de empleo, con millones de empleos que se iban a crear en el mundo, ¿no? Esto me recuerda la época también de la liberalización del comercio internacional, también se decía que era siempre beneficioso, ¿no? Y al no tener en cuenta los efectos distributivos, esto puede finalmente ser un freno. En ese caso lo ha sido y lo está haciendo para la mundialización. Prácticamente la OMC está bastante paralizada, y podría serlo también en el caso del medio ambiente. No hay más que recordar el episodio de los chalecos amarillos en Francia, ¿no? Lo que podía pasar. Entonces, yo creo que, bueno, pues hace falta una visión mucho más realista y que tenga en cuenta no solamente, a veces se ha visto el tema de la transición, digamos, justa, o los efectos sociales desde el punto de vista puramente sectorial, es decir, que son los sectores más afectados del carbón, etcétera. Bueno, pues había que diseñar compensaciones para esos sectores, pero yo creo que es algo mucho más transversal.
Y el problema de la transición va a ser que afecta no solamente a algunos sectores, sino que yo creo que puede de forma mucho más transversal a algunos colectivos y, por tanto, será muy importante diseñar dispositivos de compensación para diferentes colectivos en función de su nivel de renta, en función también de dimensiones territoriales, también, que pueden ser un enorme freno al cambio, por otra parte, muy deseable, ¿no? De transición energética. Y hace falta unos mecanismos de compensación mucho más sofisticados de los que se había diseñado al inicio, ¿no? De compensaciones muy puntuales a tal o tal sector, ¿no? Y yo creo que esta es una de las grandes cuestiones a que nos enfrentamos, efectivamente. Hablando de los mecanismos de compensación, se ha aprobado recientemente este paquete de, creo que se ha llamado de rescate, ¿no? Un poco de los ciudadanos que estaban sufriendo con mayor consecuencia la subida de los precios. Al mismo tiempo, se ha presentado por parte de la Comisión Europea un gran programa de Repower Europe, ¿no? De intentar hacer frente a este momento de dependencia energética con Rusia, y se ha preparado una batería de medidas entre las cuales está mejorar la eficiencia, el gasto, el consumo que hacen los ciudadanos. ¿Cómo se compatibiliza el subvencionar los precios y el pedir a los ciudadanos que consuman menos? Porque la teoría clásica económica nos dice que precisamente un precio alto es uno de los elementos más disuasorios a la hora de gastar. ¿Cómo lo ves, Marta? Bueno, yo creo que también tenemos que valorar que estamos en una coyuntura muy particular, es decir, incluso subvencionando el precio de la mayor parte de los combustibles fósiles está en niveles mucho más elevados, ¿no?, que en una situación normal. Yo entiendo que lo que se pretendía era paliar los efectos sobre determinados grupos económicos, como decía Raimon, pero en este sentido sí que es cierto que quizá pues, subvencionar en una cantidad fija 20 céntimos, ¿no?, por litro, pues quizá no es la forma mejor de llegar de manera particular a ciertos colectivos. Esto creo que casi no hay ningún economista que no lo haya comentado. Yo entiendo que a lo mejor por razones prácticas se termine haciendo de una determinada manera, pero hay que tener en cuenta que eso impone pues, un coste muy alto a las arcas públicas, ¿no?, en una situación que ya comentabas tú anteriormente de elevado endeudamiento público, de un endurecimiento de las condiciones de financiación, aumento de los tipos de interés, ¿no?, y vamos hacia una reducción del margen fiscal. Entonces, sí que pienso que se podrían hacer medidas más orientadas a paliar a esos colectivos. Y respecto a lo de la demanda que comentabas, pienso que siguen estando en niveles mucho más elevados que de lo habitual, con lo cual, bueno, efectivamente puede ¿Y cuál parecer... dirías tú que es el factor que hay detrás de esa demanda demasiado elevada o más elevada de lo normal? Bueno, yo no creo que sea... Hay una parte de factores de demanda. ¿Hablas del precio o de por qué el precio está elevado? Vale. Hay cierto factor de demanda, ¿no?, de recuperación tras el COVID. Bueno, en su momento también fueron muy importantes los objetivos de descarbonización en China, por ejemplo, para el tema del gas, porque se sustituyó carbón por gas. Pero el shock es actualmente más de oferta que de demanda. O sea, no creo que haya una mayor, bueno, ligeramente una mayor demanda, pero es un problema más de oferta. Raimon, ¿tú te mojas más con cómo proteger a los vulnerables, pero a la vez alinearse con los criterios de eficiencia y medio ambiente? Sí, y efectivamente hay una tensión, ¿no?, entre esos objetivos. Incluso el propio discurso de la Comisión Europea ha ido cambiando, ¿no? Y yo creo que efectivamente, bueno, se trata de pues evitar medidas como las que se han adoptado, ¿no?, de subvención indiscriminada a los carburantes. Aquí tengo una comparativa, ¿no?, con otros países europeos y estamos todos por igual, es decir, no solamente en España, en otros países 30 céntimos o más por litro, en Alemania. Pero otros países tenían otros impuestos medioambientales, quizás, o sea, partían de otra base. Partían de otra base, sí, pero bueno, más o menos hemos hecho todo lo mismo. Ha habido medidas orientadas a subvencionar el precio de los carburantes, tal vez para evitar un efecto chalecos amarillos, pero esto yo creo que es una medida muy cortoplacista y si se mantuviera en el tiempo sería contraproducente, porque pasaría un poco como pasó en su momento después del choque del petróleo en los años 70-80, en que bueno, se puede ir subvencionando de manera indefinida el consumo y al final la estructura económica se queda atrás, ¿no?, con respecto a lo que es el funcionamiento de la economía, ¿no? Entonces yo creo que se trata de pasar de ese tipo de medidas que son generalizadas
a medidas mucho más focalizadas, ya sea a colectivos vulnerables o sectores en dificultad. Y esto también cada país lo está haciendo, pero yo creo que falta un elemento, y esto sería, por ejemplo, el elemento de conexión, que sería deseable, ¿no? Ya sea en el REPower o en el Fit for 55, que sería bueno, ayudar a esos sectores en dificultad, pero con una condicionalidad cada vez mayor, es decir, que con condición de ahorro energético o cambio de tecnologías, etcétera, ¿no? En este momento estas subvenciones focalizadas se conceden, bueno, pues en función, por ejemplo, de la proporción de consumo energético, ¿no? En la cifra de negocios o en el caso de los hogares en función de la renta de los hogares, ¿no? Pero yo creo que sería útil con el tiempo introducir incentivos para que tanto hogares como empresas pues vayan también ahorrando energía, cambiando el mix tecnológico, en fin, algo un poco más sofisticado, teniendo en cuenta que esto va a durar mucho tiempo, ¿no? Yo creo que es algo que está aquí para quedarse, ¿no? Hemos ido avanzando en la conversación, pero creo que tenemos que volver un segundo al inicio, a la inflación, porque no nos podemos ir sin hablar de los efectos de segunda vuelta. En el dato que se publicó ayer de inflación, uno de los más preocupantes era el récord desde 1995 de inflación subyacente. Creo que era un 4,9, si no lo recuerdo mal de memoria. Ya estamos hablando, por lo tanto, de otros componentes no energéticos y tampoco relacionados con los alimentos frescos que están empujando los precios y que eso suele ser lo que más preocupa a los economistas. ¿Cómo veis de asentada esta tendencia de la inflación subyacente? No nos hables de tipos de interés. Vale. No te preocupes. Ya. No, efectivamente, hasta ahora los efectos que comentas, que son los efectos indirectos, es decir, que un aumento en el precio de otros bienes que no sean necesariamente los bienes energéticos, estaba muy contenido. Con el dato de ayer habrá que analizarlo con más detalles y que parece sugerir que pueden estar aumentando los efectos indirectos, pero bueno, requiere un análisis un poco más complejo a través de tablas input-output y más detallado para poder afirmarlo con más rotundidad, ¿no? Los efectos de segunda ronda, precisamente, sí que parece que se pueden, que son los, por ejemplo, la negociación salarial, ¿no? Cómo está afectando la negociación salarial y si está pues subiendo los salarios en la misma medida que los precios, y estos sí que parece que se encuentran contenidos en la medida en la que ayer salió también el dato y se estaba negociando subidas salariales de un 2,4, que está muy por debajo de la inflación. O sea que de momento podemos hablar de efectos indirectos y de segunda ronda relativamente contenidos con estrecha vigilancia hacia los efectos indirectos, digamos. El turismo parece ser la hostelería, uno de los componentes que más está presionando los precios y estamos todavía a las puertas de la que parece ser va a ser una de las grandes temporadas de turismo. Es un poco nuestra salvación y a la vez la salvación de España y a la vez un poco la perdición. ¿Cómo vas a ver la evolución en el resto del año? Y si nos recuerdas, Raimon, el pronóstico de inflación que tenéis vosotros para la media del año. Sí, a ver, nosotros teníamos hasta antes de ayer una previsión de inflación cercana al 7% para la media anual, ¿no? Pero claro, después del dato de ayer, pues esto nos lleva necesariamente a revisar al alza y podríamos estar ya en el 7,5%, ¿no? de previsión de inflación en cotas cercanas al 7,5%, que es ya muy alto, ¿no? Y efectivamente... Perdona, te voy a poner un aprieto. Sí, una inflación del 7,5%, ¿cuánto supone de actualización de las pensiones en la indexación claro, que tenemos? Sí, pues esto podría ser en torno al 6% o sea, porque como sabéis, ¿no? Las pensiones se actualizan en función del IPC de noviembre, ¿no? El interanual o sea, la media, ¿no? hasta el mes de noviembre, y hasta el mes de noviembre estaríamos en torno al 6%, ¿no? 6,5%. ¿Y en euros? En euros, bueno, aquí hay diferentes cálculos. Nosotros hicimos uno en su momento, serían como 10.500 millones de euros, otros llegan hasta 13.000 millones, pero bueno, son cifras muy, muy altas, efectivamente. Y bueno, entonces algunos habían propuesto que se indiciara con la inflación subyacente, pero es posible que la inflación subyacente esté ahí, ¿no? Precisamente, estamos ya casi en el 5%, es decir, que cambiaría relativamente poco, ¿no? Cada punto de inflación representa aproximadamente 1.500 millones de euros en términos de gasto en pensiones, ¿no? por el mecanismo de indiciación.
Mencionabas antes, Belén, los servicios. Yo creo que es una gran pregunta, porque hasta ahora la inflación ha sido como una especie de, digamos, de mecanismo de dominó, ¿no? En cascada. Es decir, primero han sido los precios energéticos, ahí han pasado a los bienes, al transporte y bienes industriales. La alimentación ha tenido su propia dinámica, ¿no? Por lo que sabemos de Urania, etcétera. Y después la cuestión es si se traslada también a los servicios. Hasta ahora se ha producido algo absolutamente excepcional en la historia económica reciente, y es que la inflación en el sector de servicios ha sido inferior a la inflación en el sector de bienes industriales, ¿no? Normalmente es al revés. Entonces la cuestión es si también se va a trasladar a los servicios. Y por eso hay que vigilar. No tenemos el detalle, como ha dicho Marta, del mes de mayo. Hemos tenido un adelanto, pero no tenemos el desglose de lo que pasa con los servicios. Pero si tuviéramos una inflación de servicios que estaba en el 2,5%, creo recordar, hasta hace poco, pero si pasara por encima del 3%, yo creo que esto elevaría la probabilidad de que se trasladara a su vez a los salarios, que es el verdadero dique de contención ante un proceso inflacionista, digamos, crónico, duradero, ¿no? Y yo creo que la inflación en el sector de servicios puede ser lo que determine si se va a contagiar a los salarios o no. Y si se contagiara, bueno, pues aquí habría que ver fórmulas imaginativas. Lo peor sería una indiciación de los salarios, como ocurrió en los años 80, 90. Ya se está empezando a producir con algunas cláusulas de garantía. Pero yo creo que sería, más útil pues compensaciones con respecto a la pérdida de poder adquisitivo sin que se consolidaran en los pactos salariales, ¿no? Tiene que haber mecanismos alternativos que ya se están dando en algunos sectores, de hecho, de la economía española. Estamos en un foro empresarial, de hecho la mesa anterior era de COE. ¿Qué tienen que hacer también los empresarios? ¿Cómo pueden poner de su parte para contener esa espiral inflacionista? Bueno, pues, efectivamente es mucho más complejo, los salarios es como más uniforme, ¿no? Pero yo creo que es muy importante que los empresarios, bueno, pues concedan dentro de las negociaciones sectoriales, cuando son sectoriales, pues una compensación con respecto a la pérdida de poder adquisitivo, que ya sea, puede ser monetaria, puede ser mediante pensiones de empresa, para que, bueno, los asalariados tengan menos. Y entonces, lo mejor sería un compromiso, ¿no? Un compromiso dentro de las negociaciones salariales y, bueno, todavía mejor sería si hubiera un gran pacto de rentas a nivel nacional. Creo que esto nos colocaría en muy buena posición con respecto a los problemas de deuda que antes mencionaba también Marta y a los problemas de credibilidad como país. Sería un elemento muy positivo si tanto los empresarios como los sindicatos encontraran ese acuerdo y, por supuesto, tendrían que ceder mediante estos dispositivos. De no producirse, por supuesto, el Estado podría utilizar un instrumento fiscal recompensando a aquellas empresas que efectivamente hacen ese esfuerzo, pero yo creo que es mejor no llegar a esos extremos porque siempre son soluciones más complejas y es mejor dejar el ámbito de la negociación a los actores sociales. Marta, no sé si quieres añadir algo porque el pacto de rentas es un hot topic para el Banco de España, entonces... No, bueno, no quiero... también, que no lo han mencionado, está la absorción por parte de los márgenes empresariales, ¿no? Es decir, pues repartir un poco los costes entre todos los agentes, ¿no? Y las empresas también pueden absorber shocks a través de esos márgenes, que es el único punto que no había comentado él y lo demás. Y ya para recoger, bueno, yo creo que hemos hecho así un recorrido por los desafíos bastante abundantes. Si ha quedado alguno en el tintero, por supuesto, nos lo compartís. Pero me gustaría intentar cerrar con una nota positiva, si la encontramos, de oportunidad. No sé si en esta crisis energética, en este cambio de paradigma, con toda la discusión que está habiendo, vosotros veis, y me gustaría cerrar así con esa pincelada, una oportunidad para el sector, para la economía. Bueno, yo creo que tenemos ahora una importante movilización, ¿no?, de recursos a través de los fondos europeos. Un 39% se van a destinar al final a transición ecológica. Es una suma de dinero pues, bastante importante y sí que podría servir como palanca, ¿no? Además,
los sectores en los que en principio se va a invertir o se debería invertir son sectores muy intensivos en el uso de empleo, aunque tú opinabas antes que quizá el impacto sobre el empleo no iba a ser tan bueno como... pero bueno, al final la instalación de renovables, renovación de vivienda, movilidad sostenible, etcétera, son sectores muy intensivos en uso de trabajadores, en empleo, ¿no? Con lo cual yo sí creo que puede haber ciertas oportunidades por ahí a corto plazo. Sí, yo también veo una gran oportunidad y tiene que ver con que la situación de nuestro país es muy distinta a la de Alemania o Italia, por ejemplo. No nos enfrentamos a un corte total de suministro. Tenemos esas plantas de regasificación que yo desconocía su presencia, ¿no? Y me parece un acierto, una suerte, ¿no?, para nuestro país. Y podemos tener un cierto papel de hub gasístico. Yo sería un poco más modesto, ¿no?, de no llamarlo así, pero digamos que esto puede ser una baza. Junto con una situación todavía de competitividad favorable, con un crecimiento de las exportaciones, tanto de bienes como de servicios no turísticos, y ahora también toma el relevo el turismo, muy superiores a las exportaciones de la locomotora alemana o el norte de Italia. En fin, tenemos una posición ante un cambio muy importante de la globalización. Se habla de desglobalización, una cierta relocalización de actividades que se está produciendo, un acortamiento de las cadenas de suministro, y nuestro país puede estar bien posicionado tanto por los fondos europeos, como acaba de decir Marta, la posición con respecto al mercado energético por esa energía de transición que es el gas, y la posición todavía competitiva del país, que si no degenera, digamos, la inflación en más inflación subyacente, pues todavía la podemos mantener con perspectivas que, bueno, son relativamente favorables al resto de países europeos. De hecho, solo para apuntar, en respecto a la competitividad de la que hablabas, la Asociación de Empresas de Gran Consumo de Energía publica unos datos con carácter semanal, una especie de barómetro energético lo llaman, y yo les pedí esos datos hace unas semanas y los llevan recopilando desde agosto. Y es cierto que antes el precio de la energía era superior en España, en la industria electrointensiva, ¿no?, española, con respecto a la alemana o la francesa, pero en los últimos semanas, meses, se está revirtiendo la tendencia, ¿no?, con lo cual eso puede ser hasta un punto favorable para la competitividad de nuestra industria. Sí. Incluso publicabais en el Banco de España hoy un informe con una hipótesis de corte total de suministro por parte de Rusia, y España salía menos perjudicada que otros países. Sí, efectivamente, lo tengo aquí anotado porque era incapaz de memorizarlo. Una hipotética, como comentas, interrupción de las importaciones de Rusia. Para España acarrearía un impacto de entre el 0,8 y 1,4 sobre el PIB en el primer año, y en el caso de la Unión Europea estamos hablando del rango de entre el 2,5 y el 4,2% del PIB. Luego, claro, España saldría mejor parada por la situación que comentaba Raimon, ¿no? Muy bien, pues aunque luego nos toca rascarnos el bolsillo, hemos acabado con esta nota positiva de que no todo es tan negro como lo pinta el IPC. Y nada, muchísimas gracias de nuevo a Sedigas por invitarnos, y un placer, Marta y Raimon. Gracias.